Esta semana hemos venido iniciando el estudio de un salmo muy hermoso, muy bonito, que es el Salmo 119. Este salmo tiene varias características. Primero, pues que es el capítulo más largo de la Biblia. Es un salmo que tiene 176 versículos. Y es un salmo que tiene unas características y una particularidad bien especial. Es un poema. Los salmos, 119. Realmente los salmos son cánticos, son poemas, poesías, canciones que se compusieron para el Señor con un objetivo, con el objetivo de conectarnos con el Señor. Al estudiar los salmos, pues encontramos esa característica. El resto de la Biblia, pues es muy útil para que el Señor se conecte con nosotros. Y el Señor nos habla, el Señor nos da su palabra. Pero a través de los salmos, nosotros le hablamos a Él. Y aquí es donde viene el secreto de tener una verdadera comunión con Dios. Que no solamente que Él nos hable, no solamente recibir una palabra, sino que también nosotros de alguna manera le hablamos, de alguna manera nos comunicamos. Eso es comunicación. Eso es comunicación. Entonces imagínense, vamos a llevarlo al ejemplo de una pareja. Si hay algo vital en el fortalecimiento de una relación de pareja es la comunicación. Cuando los dos tienen la capacidad de hablar. Entonces, cuando uno habla, el otro escucha. Y después de que el otro escucha, entonces ahora viene el turno de hablar de la otra persona. De hablar y de responder a esa escucha. ¿Qué es lo que pasa cuando en una pareja uno habla y el otro no escucha? Pues ahí empieza a fallar la relación de pareja. Cuando una de las personas habla y habla y habla y el otro simplemente no escucha, no quiere escuchar, entonces la relación empieza a romperse. Pero también hay otro aspecto, el que escucha pero no habla. El que escucha, pero no toma decisiones, no habla, no reacciona. Ese es otro caso que también sucede en las relaciones de pareja. Pero la relación óptima, ¿cuál es? Que la persona hable lo que tenga que hablar, el otro escuche y el otro responda a esa escucha. Es decir, cuando se responde es porque prestó atención. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra relación de pareja, y ahí me incluyo yo también, que nos hablan, nos dicen las cosas y nosotros no entendemos, no escuchamos, y entonces viene la famosa frase, mi esposa me dice, pero es que esto yo ya te lo había dicho. ¿Cuándo me lo dijiste? Y entonces ahí viene el lío, y eso yo sé que no me pasa solamente a mí, le pasa a muchas parejas que viven este tipo de situaciones. Ahora, ese tipo de situaciones, nuestro deber es corregirlas y entrar en ese correctivo de aprender a prestar atención, a escuchar, pero también a hablar. Entonces, nuestra vida con Dios es una relación de pareja, es como una relación de pareja, donde Él nos habla a través de su palabra, pero también nosotros tenemos que hablarle a Él. También nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con Él. ¿Cómo comunicarnos con Él? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabe dónde encontramos un manual para hablar con Dios? En los Salmos. El libro de los Salmos nos da a nosotros toda una cantidad de modelos de oración. Los Salmos son oraciones que en algún momento una persona, un salmista, las puso ahí y nos da una guía. Entonces en los Salmos encontramos personas tristes, atribuladas, con problemas, con situaciones muy difíciles, muy duras, parecidas a las que vivimos nosotros en nuestro día a día. Y el salmista le habla y comunica con Dios, expresa delante de Dios. Y la mayoría de los salmos terminan alabando a Dios. Señor, yo te alabo por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. O sea,
la mayoría de los salmos terminan después de que expresan su queja, su angustia, su situación, su dolor, terminan alabando a Dios. Entonces, los salmos tienen ese propósito. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, mire, estamos en una etapa en nuestro tiempo de estudio diario de los salmos. Nosotros venimos estudiando toda la Biblia ya desde hace tiempo, en nuestro estudio diario. Pero ahora estamos en los salmos y estamos en el Salmo 119. Un salmo dedicado a la palabra de Dios. Un salmo dedicado a la palabra de Dios. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué tan importante es la palabra de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué tanta atención le estamos prestando a lo que está escrito aquí? Pues este salmo nos expresa el amor por la palabra. Lo expresa en cada línea, en cada versículo. Lo expresa el salmista. ¿Qué tanto ama la palabra? ¿Qué tanto ama usted? ¿Qué tanto se conecta usted con Dios a través de la palabra? Entonces, aquí el salmista, vamos a aclarar unas generalidades acerca del salmo. ¿Por qué el salmo es tan largo? Mire, porque el salmista, que es David, quiso hacer una exaltación a la palabra de una manera muy especial. Hizo un acróstico. El salmista hizo un acróstico, una poesía acróstica. ¿Cómo hizo el acróstico? Cada 8 versículos inician con una letra del alfabeto hebreo. Ustedes ven ahí en la Biblia que aparecen unas letricas. En el Salmo 119, cuando lo abrimos, aparece Aleph, luego aparece Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain. Bueno, aparecen cada una de esas son letras del alfabeto hebreo. Y cada versículo comienza con una de esas letras. De pronto en español no lo podemos percibir. ¿Por qué? Porque al traducirlo se daña esa contextura tan hermosa que se quiso hacer. Pero si lo viéramos en el idioma original, vamos a ver que cada versículo empieza por la letra, por cada letra. Entonces los primeros 8 empiezan por la letra Aleph, los segundos del 9 al 16 empiezan por Bet, y así en adelante. El salmista quiso hacer una exaltación a cada palabra. O sea, se tomó su tiempo. Usted imagínese haciendo esto en español. Imagínese que las primeras 8 líneas las empieza por A, las segundas las empieza por B, por C. O sea, eso es una cosa difícil. ¿Alguno ha compuesto poesía o no? ¿Alguno la primera palabra de cada 8? No. Cada frase. Cada frase. Cada versículo. Sí, de los 8, luego los 8 segundos, con la siguiente, con B, luego la siguiente, con C, así. Entonces, ¿cuál es la idea del Salmo? Mire, la idea que tenía David era conseguir el perfeccionamiento de su alma. David sabía que él había cometido errores, y eso lo expresa en el Salmo 51. Si miramos el Salmo 51, David le hace al Señor una oración. David le hace una oración cuando David cometió un pecado muy fuerte delante de Dios. David hace una oración y le dice, en el Salmo 51, versículo 10, le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué le dijo David? Mire, ¿qué le dijo David al Señor? En otras palabras, Señor, vuélvame a hacer. Vuélvame a hacer. Eso fue lo que David le quiso decir al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa fue la palabra que David le dijo al Señor. O sea, ¿en qué estaba interesado David? En alcanzar una perfección espiritual, el perfeccionamiento de su alma. Y eso lo expresa en cada salmo. En cada salmo de David nos encontramos que David... Los estoy llevando a ver esas cosas, que si buscan por toda la historia... Que David
tiene mucho conocimiento. No, ya está. David tiene mucho conocimiento de Dios. Desde que Dios creó a las personas sobre la tierra hasta ahora, y buscan desde un extremo del cielo hasta el otro, sabrán que nada tan grande como esto se... David tenía claro que solo con el conocimiento de Dios, él podía llegar a un perfeccionamiento de su alma. David lo tenía muy claro, y en los salmos, muchos salmos lo expresan así, el conocimiento que él tenía. Y en muchos salmos David exalta la misericordia, la bondad, los atributos de Dios. Muchos salmos llevan a exaltar los atributos de Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos adorarlo, no podemos alabarlo. Usted no puede alabar o amar, digámoslo así, a alguien que usted no conoce. Usted no puede amar a alguien que usted no conoce. Es muy difícil. Mire, cuando nosotros nos casamos, ¿ya está? Mire, cuando nosotros nos casamos, y hablo en general de los que somos casados, ¿qué sucede? Que nos encontramos con el hecho de que habían cosas de nuestra pareja que nosotros no conocíamos. ¿No les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, nos ha sucedido. Y hemos tenido un noviazgo, hemos tenido un tiempo de tener una relación, hemos tenido un tiempo de conocernos. Pero a la medida que va avanzando la vida, vamos conociéndonos más y más. Vamos conociéndonos hasta que podemos decir que nos amamos y nos conocemos. Usted no puede amar a alguien que no conoce. Es muy difícil decirlo. Ahora, yo no sé si ustedes creen en el amor a primera vista. ¿Será que existe el amor a primera vista o no? Yo creo que no. A ver, podríamos llamarlo atracción, podríamos llamarlo un gusto, yo qué sé, química, pero amor. No, amor a primera vista, imposible. Porque el amor se da cuando usted conoce a esa persona. Cuando usted conoce sus gustos, cuando usted conoce lo que le gusta, lo que no le gusta. Cuando usted va con lo bueno y hasta lo malo. Pues mire, cuando usted y yo conocemos a Dios, entonces empezamos a amarlo. Empezamos a conocer todas las cosas, y empezando por sus atributos, por los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Es que usted no sabe quién es Dios, ¿cómo va a decir que ama al Señor? El Señor Jesucristo le decía a los apóstoles una palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una palabra muy fuerte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que estar con un corazón dispuesto a guardar los mandamientos que el Señor mismo nos ha entregado. Entonces mire que el Salmo 119 es un poema de amor por la ley de Dios. El salmista, entre todas las cosas que va orando y que va diciendo, hay varios versículos que yo quiero destacar. Hoy vamos a estudiar del versículo 49 al 56, pero hoy quiero destacar algunos anteriores. Primero en el versículo 34, que para mí es el principal. El salmista dice: dame entendimiento. Hay palabras que el salmista está diciendo, que David está diciendo, que nos da una luz de qué era lo que él pedía. Dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, cosas como estas. Antes que él pedir cosas materiales, ¿qué le pedía él al Señor? Que le diera entendimiento para comprender su palabra. Miren, dice: dame entendimiento, versículo 34, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. A veces se nos va el tiempo pidiéndole al Señor cosas materiales. Se nos va el tiempo pidiéndole que el dinero para pagar el alquiler, que para pagar la factura. Entramos en desesperación. O sea, gracias, Lore. Como que llegan esas cosas urgentes. Entonces, mire, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Y a veces lo urgente nos despista
de lo realmente importante. Entonces, ¿cuáles son esas cosas urgentes? Las circunstancias que a usted le pasan. Que se quedó sin trabajo, que mañana necesita un dinero para pagar no sé qué factura, que se le está venciendo el tiempo para pagar la cuota de no sé qué y no hay dinero. Entonces, todas esas cosas empiezan como a llenar nuestra vida y entonces empezamos a vivir por lo urgente y se nos olvida lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tener entendimiento, tener sabiduría, tener la luz de la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas, que nos permite tomar decisiones sabias. Entonces, mire, las cosas, muchas personas se dejan de llevar por lo urgente. Póngale cuidado a esto. Como tienen un problema financiero y necesitan resolver ese problema mañana y les cuesta tener fe, entonces levantan el teléfono y llaman a la empresa de créditos. Ah, no, es que esta empresa sí me puede resolver el problema porque necesito para mañana 1.000 euros. Y ustedes no saben el error tan grande que es abrir un hueco para tapar otro. O sea, es un error grandísimo porque a la final ni con el uno ni con el otro. Y entonces muchas personas quedan llenas de deudas. Y entonces, si antes tenía una preocupación por una deuda, ahora la va a tener por 2. Y así vamos multiplicando. Entonces, ¿en qué se concentraba David? En lo importante. En lo importante. En pedirle al Señor que le diera entendimiento. Y esta palabra es clave. Aquí para que lo entendamos. Dame entendimiento y guardaré tu ley. En la sección de Bab, del versículo 41 al 48, aquí también el salmista está diciéndole al Señor: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. O sea, en cada uno el salmista está haciendo una oración y está haciendo un compromiso. Vamos al versículo 49. En el versículo 49 del Salmo 119 dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Vamos a mirar entonces aquí, versículo a versículo, lo que el Señor nos está queriendo decir. En el Salmo 119, primero, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Mire, aquí el salmista en su oración está diciendo, acuérdate de la palabra. ¿Qué palabra? El salmista o David, como rey, tenía un deber: estar estudiando la ley, estar estudiando la palabra todos los días. Y aparte de un deber, pues era un mandato que está escrito en la Torá. En el libro de Deuteronomio, Dios le manda a Moisés y le dice: Moisés, usted va a sacar una copia de todas estas leyes, va a sacar una copia y se las va a entregar a cada uno de los representantes de cada tribu. Y cuando ustedes tengan un rey, eso lo dice en Deuteronomio, cuando ustedes tengan un rey, le va a entregar una copia. O sea, va a quedar eso en estatutos, en la constitución. Eso es la constitución del pueblo de Israel. Va a quedar una copia y le va a entregar una copia al rey, para que el rey la lea, su copia personal, su propio libro. Bueno, en ese tiempo eran rollos. Y el rey tenía el deber de estar leyendo todos los días la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos encontramos en la historia de los reyes? Que los reyes casi todos no cumplieron con este deber. David lo cumplió, David lo tenía claro, pero de ahí en adelante empezó a haber una degeneración. De hecho, por allá hubo un rey que le dio por hacer una reforma al templo y encontraron el rollo de la ley que debía leer el rey, lo encontraron en la basura, entre los escombros. ¿Hasta qué punto llegó?
¿Hasta qué punto llegó la situación? La Biblia en la basura. La decadencia. Yo juzgo eso. La decadencia es una cosa bastante fuerte. Tanto que se fueron a un exilio. Pero aquí nos deja ver en este versículo 49 que David tenía claro las palabras que Dios había dado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. David tenía claro las promesas. David tenía claro. Ahora, esa palabra de la que está hablando David, vamos a ubicarnos en el contexto y en el espacio. Vamos a ubicarnos en el contexto y en el espacio, en las fechas. A David no le llegó el rollo de Isaías, ni de Jeremías, ni los evangelios, porque eso no se había escrito todavía. Entonces, ¿de qué palabra está hablando? De los 5 primeros libros de la Biblia. Y eso es lo que se llama la Torá o el Pentateuco. Está hablando de esa palabra. Acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Específicamente, una palabra dada a Judá. Cuando Jacob, eso está en la Torá misma, en los últimos capítulos del Génesis. En los últimos capítulos del Génesis hay una promesa para la tribu de Judá. Y esa es la promesa a la que David se refiere. Génesis 43 o 44, por ahí. Mire, acuérdate de la palabra. David tenía claro. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que tener claro es recordar las promesas que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que conocer la Biblia. Y por eso la tenemos que estudiar. Acuérdate. Entonces mire lo que dice la primera frase. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dice el versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas palabras hemos recibido? Y aquí dice, la palabra es el consuelo para nosotros. Consuelo en medio de nuestras aflicciones. Muchas veces hemos estado afligidos, hemos estado tristes y Dios ha dado palabras. Recuérdelas. No se le olvide. La palabra de Dios, esto que tenemos aquí, este libro, es consuelo en medio de su aflicción. Cuando usted esté afligido, cuando usted esté triste, cuando esté atribulado, vaya a la Biblia. Ahí es donde está el remedio, ahí es donde está la solución. Hay una palabra que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, que está en el Salmo 63. El Salmo 62. Salmo 62, versículo 5. Me gusta mucho esta palabra. Alma mía, en Dios solamente reposa. Está hablando de lo mismo, David. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mira la palabra que David está sacando aquí. ¿En quién está su salvación? ¿En quién está su descanso? ¿En quién reposa usted? Mire, en Dios y en sus promesas. Ahí está. Cuando usted está en tiempos de aflicción, hay dos cosas que a nosotros nos sostienen. La palabra de Dios, las promesas, la presencia de Dios en nuestra vida. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Mire, aquí lo dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, mire lo que dice, me ha vivificado. O sea que la palabra de Dios tiene esa cualidad, esa capacidad de darle vida a cada uno, de darnos vida. Tu dicho me ha vivificado, me ha levantado. O sea que cuando usted esté en medio de la aflicción, ¿qué va a hacer? Vaya a la palabra, recuerde las promesas. Por eso la Biblia tenemos que leerla todos los días, porque es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es lo único que a usted le va a quitar su aflicción y su tristeza y su dolor, es lo único. Dice después, versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Mire, es normal
Estamos en medio de una sociedad que no conoce a Dios. Estamos en medio de una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Y esas personas que saben que usted busca a Dios, lo toman por loco, nos toman por locos, por tontos, por bobos, y se burlan, hacen burla, pero mira lo que dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. No me he apartado de tu ley. No me he apartado de tu ley. Mire, ¿qué es lo que pasa? Sí, la gente se va a burlar. La gente a nuestro alrededor va a hacer burla, va a hacer mofa, se va a reír. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes. Tenemos que permanecer ahí siempre delante de Dios. Que esas burlas y que esas soberbias y que eso que están diciendo no nos aparten. Nuestra mentalidad y nuestros ojos, nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor, siempre delante de Dios. Sí, habrá mucha gente que se burle, que se ría, que haga chistes, pero Dios los juzgará. Dios se encargará de ponerlos en su lugar. Dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Dice el versículo 52: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé de tus juicios antiguos. Ay, esto qué bonito. De las cosas que Él había hecho. Me acordé de los hechos, de los juicios, de las palabras, de todo lo que Dios le había dado. ¿A través de qué nos acordamos? A través de la misma palabra de Dios. No hay otra forma. En ese tiempo no había redes sociales, no había computadora, no había televisión, no había nada de eso. Pero la palabra estaba escrita. La palabra estaba escrita. Y dice David: me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. David, yo lo veo aquí en este contexto, en un tiempo de meditación. Yo lo veo meditando, pero no meditando haciendo así, no es esa meditación. Es sentado recordando las cosas que Dios ha hecho, las cosas que había leído, las historias que había leído, la historia de Josué, la historia de los jueces, porque todo eso vino por tradición oral. Y la misma Torá nos da o le da a David toda la información. Y dice: me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Y qué significa esa palabra que me consolé? Pues que seguramente, ¿cuándo viene el consuelo? Cuando estamos en aflicción, cuando estamos tristes, cuando estamos como que no entendemos muchas cosas, cuando estamos atribulados. ¿Qué nos hace recibir ese consuelo? La palabra, recordar la palabra de Dios. Entonces, mire, recuérdela todos los días, recuérdela. Por eso no la podemos dejar de poner en nuestra mente a diario, no se nos puede olvidar. Luego dice aquí: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. ¿Qué significa? Vamos a tratar de interpretar un poquito este versículo. David mira el destino de aquellas personas que se alejan de Dios. David se pone a mirar el destino de aquellos que se burlan, de aquellos que no quieren saber nada de Dios, que viven de cualquier manera. Ahora, seguramente David está pensando dos cosas. Primero, yo no quiero llegar allá. Yo no quiero llegar a ese punto. Dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Pero también seguramente David estaba pensando en que esos inicuos a lo mejor eran familia, eran familiares, eran personas que él conocía. A lo mejor eran personas que él conocía, que él tenía en su círculo más íntimo, más familiar. ¿Y cómo iba a ser su final? ¿Cómo iba a ser el final de esas personas? Los inicuos que dejan la ley. Mire, definitivamente el Señor a nosotros nos muestra dos caminos. Un camino con el Señor y un camino sin el Señor. Y los dos caminos tienen un destino.
Cuando usted camina sin el Señor, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuál es el destino de aquellos que andan sin Dios y sin ley en su vida? Pues el destino es la muerte eterna, lo hablamos la semana pasada. La semana pasada nos echamos todo un congreso, hablándolo, diciéndolo. ¿A dónde van aquellos que no quieren andar con Dios? Al infierno, a la muerte eterna. Entonces aclarábamos preguntas. Una persona muy buena en la vida, que no le hace daño a nadie, que no roba, que no mata, pero no quiere saber nada de Dios. ¿A dónde va? Al infierno, por más bueno que haya sido. Es una triste realidad. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a la vida eterna? El reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y arrepentirnos de los pecados. Si una persona no toma ese paso y no toma esa decisión, no va a tener la vida eterna. Esa es la realidad. Mire, y dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Dice el versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Y eso es una palabra conocida, porque a David le gustaba cantar. David era un músico. Entonces, seguramente él le puso letra a muchas de las palabras de la Torá. Le puso música, digámoslo así. Y de hecho, muchos salmos que leemos aquí son compuestos como canciones. Ahora, la partitura no la conocemos. No sabemos cómo era la música de esos salmos. Sabemos la letra, sabemos que tienen una métrica, pero la música yo creo que la vamos a conocer en el cielo. Nos vamos a dar cuenta de ella, cómo era la composición original en el cielo. Ahora, muchos salmistas, muchos hombres de Dios, pues le han puesto música de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo al llamado que tienen, de acuerdo a lo que Dios les muestra, pues le ponen su música a determinados salmos. Y entonces hay un salmo, el Salmo 119, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Es el Salmo 119. ¿Cómo es la música? No lo sabemos. La música original. David dice aquí que con cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Dice el verso 55. Me acordé de este versículo, me gusta mucho y aquí nos vamos a detener. Bueno, vamos les cuento una cosa del 54. Mire, la importancia de cantar la palabra, la importancia de la alabanza, de tener la alabanza siempre en nuestra boca, en nuestro pensamiento, de cantarle al Señor todo el día. Ojalá que usted pueda cantarle al Señor todo el tiempo, antes de cantarle canciones que no edifican. Si usted prende la emisora, las emisoras convencionales o la música comercial que sale, pues son canciones que hablan de muchas cosas. Hablan de despecho, hablan de desamor, hablan de infidelidades. Muchas hablan de sexo ilícito, la gran mayoría. Y creemos que eso del sexo ilícito es solamente para el reggaetón, ¿no? ¿Qué va? Desde hace mucho tiempo se canta. Pero mucho tiempo se viene cantando ese tipo de letras. Lo que pasa es que lo enmarcaban en cantantes bonitos, con una canción bonita, pero se hablaba de lo mismo. De hombres que tenían sus amantes, de hombres que tenían sus queriditas por ahí y todo eso, de mujeres que tenían amantes, o me van a decir que no han escuchado una canción del Ramito de Violetas, que le mandaban un ramito de violetas todos los días y ella pensaba que era un admirador secreto y estaba enamorada de ese admirador secreto y era el marido. Y era el marido. Entonces, mire, cosas como esas. Ahora, hoy en día ya es más explícito. Ya hoy en día se dejó el romanticismo y se pasó vamos a decirlo así, a la acción. Y ya se dejó todo romanticismo y entonces ya
se volvieron unas letras muy desagradables, toscas y vamos a decirlo así, guarras. Sí, pasadas de tono, ordinarias. Mire, entonces, ¿qué es mejor? ¿Cantar eso o cantarle al Señor? Que a nuestros oídos entre música de adoración, música de alabanza, música que exalte a nuestro Papá Dios, música que exalte a nuestro Rey, que nos lleve un compromiso y que alabemos al Señor. Mire lo que dice aquí: cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Vamos al 55 ahora sí. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Mire, me gusta este versículo. ¿Por qué? Porque parte de nuestra comunicación con Dios está en que nosotros no debemos tener una comunicación puntual en un momento del día, como a veces le pasa a muchos, que solo hablan con Dios por la mañana. ¿Sí o no? Por la mañana. Entonces, antes de salir, Señor, gracias, porque y ya, y fuera. Y nunca más. Pero mire, si hay una cosa que aprendemos o que tenemos que aprender del pueblo del Señor, es que ellos se comunican con Dios 3 veces en el día. Durante el día están en una constante comunicación, en la mañana, al mediodía y por la noche. Y ahora leía que hay una más, antes de acostarnos. Es vital, es vital. Mire, ¿por qué? Porque tenemos que tener un descanso. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué entra por sus ojos o qué entra en usted antes de dormir? Vamos a preguntar eso, vamos a preguntarnos. La gran mayoría de las personas en este mundo se quedan hasta tarde viendo la televisión, viendo bobadas en la televisión, una película, o viendo el Telecinco, o viendo las noticias. Otros pues no ven la televisión, pero son pegados del móvil, viendo un video, viendo una cosa, viendo la otra, que entra. Entonces, mire, es importante entender que antes de dormir, lo que tiene que entrar en nuestro interior es palabra de Dios. ¿A usted no le ha pasado que hay noches pesadas? Hay noches de sueños, de pesadillas. Hay noches que estamos intranquilos. Y lo que vivimos en la noche es un reflejo de lo que vivimos durante el día. Entonces, ¿qué dice aquí? Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Mire, es importante que tomemos esta costumbre. ¿De qué? De que antes de dormir hablemos con Dios. Y vamos a mirar unos pasajes aquí que me encuentro en el Salmo 16:7. A ver, ¿quién me busca el Salmo 16:7? Y otro que me busque el Salmo 63:6. Hay más, pero vamos a citar estos dos, nada más. Salmo 16:7, ¿verdad? Salmo 16:7, ¿qué dice, Mauro? 6. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Ah, mire, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches. Me enseña mi conciencia. Y el 63 es cuando ¿Qué? me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas. Vigilias. Bueno, las velas está leyendo. Cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Ahí está. Mire, es importante que en la noche usted tenga un tiempo de meditación, que tenga un tiempo de lectura de la palabra. Mire, esto es una práctica que yo sé que a muchos les cuesta, pero vamos a empezar a hacerlo. Desconectarnos por lo menos una hora antes de dormir. Desconéctese de televisión, desconéctese del móvil, desconéctese de todos los aparaticos que tanto nos contaminan y conéctese con la palabra de Dios. Conéctese, medite en la palabra de Dios. Siéntese o ahí antes de acostarse. Mire, acuérdese en la noche, dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y aquí nos lo dice en el Salmo, en estos salmos que acabamos de leer. Isaías 26:9. ¿Quién me busca Isaías 26:9?
Isaías 26:9. ¿Quién lo tiene? Sí, Con mi alma, léelo. con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me libre el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Bueno, les confieso una cosa, mire, me tardé mucho tiempo en entender este versículo, pero les voy a explicar. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué la palabra de Dios dice esto? En tanto que me dure el espíritu. Primero, con mi alma te he deseado en la noche. ¿Cuál es nuestro deseo? Descansar. Nuestro deseo es estar en una conexión diaria, todos los días, las 24 horas con el Señor. Y recuerde, el enemigo ataca en la noche. El enemigo ataca en la noche. Anoche me atacó, a mí también. Mire, les voy a contar esto. A mí realmente, yo siempre en mi corazón estoy bien. Y me subió una taquicardia, unas palpitaciones, yo sentía como si me dieran de adentro hacia afuera, como si me pegaran martillazos, se me cimbroneaba todo el cuerpo, estaban mis palpitaciones pero aceleradas, estaban muy aceleradas. Yo me puse a orar y hasta que el tema pasó, pero en la noche el enemigo ataca, a través de situaciones como estas, a través de pesadillas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? O a través de desvelos, o a través de este tipo de cosas. Son ataques del enemigo, ataques que están buscando desestabilizarlo a usted, dañarlo a usted. Mire, por eso antes de acostarse, encomiéndese al Señor, desconéctese de todos estos aparatos, de televisión, de ordenador, de móvil, desconéctese de todo esto y conéctese con Dios. Mire, antes de acostarse, los judíos hacen una oración que se llama Shema Israel. Es una oración muy poderosa. ¿Cuál es el Shema Israel? Deuteronomio 6:4. Eso es. Oye, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es, esa oración. Deuteronomio 6:4. Hay una canción, disculpe, sobre eso que dice: oh pastor de Israel, escucha, extiende tu poder, resplandece. Ahí está, sí. Y yo me la sé en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa palabra es la que ellos repiten todos los días. Y aquí es de mucha importancia. No les voy a decir yo a ustedes que lo hagan, yo lo suelo hacer, repetir el Shema. Pero más que todo, que usted ore, que usted se encomiende a Dios, que usted lea la palabra y cuando sus ojos se cierren, que se cierren con ese pensamiento de lo que acaba de leer, de lo que acaba de tener. Cuando sus ojos se cierran. Ahora, hay muchos que les gusta poner la música. Nosotros solemos en la iglesia, bueno, muchos de ustedes saben, poner la emisora en la noche. Muchos de ustedes a lo mejor en la noche se quedan escuchando la música de la emisora, y bueno, eso está bien, también, escuchar la música, pero mucho mejor está que acostarnos con la palabra y descansar. Aquí hay otro versículo, miren. Bueno, les voy a explicar de Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Qué significa eso? Mire, la creencia que tienen los judíos es que el alma se va del cuerpo durante la noche. El alma va al cielo a hablar con Dios. El alma va al cielo a conectarse con Dios. Ahora, también sucede que durante la noche a lo mejor nos vamos con el Señor. Eso le ha pasado a muchos.
Y conozco varias personas del entorno familiar de mi esposa que se acostaron en la noche y al otro día no amanecieron. Al otro día no amanecieron. A ver, muy doloroso para el familiar. Es una muerte muy bonita. Muy doloroso para el familiar. Pues muy doloroso para una persona que va a levantar a su mamá. Eso le pasó a Mercedes. Eso le pasó a Mercedes. Llegó por la mañana a darle café a su mamá y la mamá estaba... Y el hermano que murió hace nada. Y el hermano también. También igual, la misma forma. Nosotros no sabemos si en la noche nos vamos a quedar, nos vamos a ir con el Señor. ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su alma? Ahora recordaba un pasaje que está en Lucas. Lucas 12, 20. De un hombre que, es una parábola que da el Señor. De un hombre que dice que tiene muchas propiedades, muchos frutos. Y entonces dice, hoy este año tengo muchos frutos, entonces voy a abrir mis graneros y voy a ensanchar mis propiedades para guardar más. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has cosechado y lo que tienes guardado en los graneros, ¿para quién será? Mire, no sabemos en qué noche el Señor va a venir a pedir nuestras almas, y el Señor va a venir por nosotros. No lo sabemos. ¿Alguien lo sabe? Yo creo que nadie lo sabe. Mire, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Dice el versículo 56, volviendo al Salmo 119. Esas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y ahí termina la sección de la letra Zain. Mire, mis amados, conectémonos con el Señor. Conectémonos con la palabra. Diario. Esto es un trabajo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Todos los días. Conectarnos con la bendita palabra de Dios. Tener una conexión con Dios. Y dice el versículo 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Parece como si este salmo hubiera sido escrito en la edad de David anciano. Me suena como que David lo escribió ya estando muy mayor, ya estando casi para partir con el Señor. Pero dice, estas bendiciones tuve. Cuando usted se conecta con Dios, cuando usted se conecta con la palabra. Vamos a hacer un ejercicio durante este tiempo, a partir de ahora. Y yo les invito a que se sumen a ese ejercicio. Mire, media hora de lectura diaria de la Biblia. Solo lectura. No estamos hablando de meditar, no estamos hablando de sentarnos a pensar qué significa esta palabra y qué nada. No. Solo lectura de la Biblia, solo lectura. Coger un pasaje, un libro, un texto y leer. Media hora diaria. Cuando lo hacemos y cuando cogemos ese hábito, mire, el Señor empieza a traer entendimiento. Si hay una cosa que necesitamos, es tener entendimiento para comprender lo que Dios quiere para nosotros. Y a través de la Biblia, el Señor nos habla, el Señor empieza a mover cosas. Hagamos ese ejercicio. Volvámonos lectores y estudiosos de la palabra de Dios. Oremos, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu amor. En esta tarde venimos ante ti, Padre, porque nuestro corazón está agradecido por todas las maravillas que tú has hecho, por todas tus bondades, por todas tus fidelidades, Señor, por todo tu amor, por los regalos que a diario nos das. Amado Señor, nuestra vida te pertenece a ti. Nuestro corazón está en tus manos, Señor. Yo quiero pedirte, mi Señor, que hoy
tú toques todo nuestro ser. Así como el salmista, de una forma muy piadosa, oraba y clamaba. Así queremos hoy, Señor, pedirte que nos des entendimiento. Dame entendimiento, oh Señor, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, Señor. Padre, ayúdanos a guardar tu palabra todos los días de nuestra vida. Ayúdanos cada día, Señor, a recordar tus hechos poderosos, tus maravillas. No los podemos conocer de otra forma, Señor, sino a través del estudio de tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos cada día, amado Señor, a tener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Ayúdanos cada día, Señor, a meditar en ella, a amar tu palabra, Señor. Padre, hemos sabido y entendido que tu palabra es vida, que tu palabra vivifica, que tu palabra renueva, que en tu palabra hay sanidad, Señor, que en tu palabra podemos encontrar consuelo. Padre, hoy ponemos todas nuestras tristezas delante de ti. Todo nuestro dolor lo ponemos delante de tus pies. Y te pedimos, Padre Santo y Poderoso, que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Que todos los días, Señor, haya una palabra fresca, una palabra nueva para cada uno de tus hijos. Hoy ponemos en tus manos, Señor, la tristeza, el dolor, la desilusión, todo aquello que no entendemos, todo aquello que no comprendemos, Señor. Danos entendimiento. Permite, Señor, que a nuestro entendimiento haya luz, que nuestro entendimiento, mi Señor, que resplandezca la luz del Señor para nuestras vidas y nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, en esta mañana nos inclinamos delante de ti, Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Padre Santo, gracias por consolar, por traer consuelo. Vivifícame, Señor, a través de tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra traiga consolación, traiga vida, traiga fortaleza a cada uno de nosotros. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra. Envía tu palabra, Señor, a cada uno de tus hijos. Padre, nos enseñaste a principios de este año que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Que tu palabra, Señor, es como agua viva. Que tu palabra, Señor, es la que purifica, la que lava, la que limpia todo nuestro ser. Yo te pido, Señor, que hoy tú envíes tu palabra a cada uno de tus hijos. Que el corazón esté preparado para recibirla. Permite, Señor, que el corazón sea buena tierra, para que cuando la palabra llegue y sea sembrada de fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, permite, Señor, que tu palabra sea vida en cada uno de nosotros. Vivifícanos, consuélanos, levántanos, límpianos a través de tu palabra, Señor. Yo te alabo, mi Señor, y te bendigo en esta tarde, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Llénanos de ti, Señor. Amén y amén.